Bueno, ahí más o menos se estabilizó, ya somos bastantes, somos más de 200 en la clase, así que eh, les plantearía si ustedes han tenido alguna duda o algo que quieren que aclaremos con respecto a la clase anterior. Se ha visto el tema importante de conversión de tasa, así que probablemente han quedado con alguna duda o alguna consulta. La plantean. Pueden habilitar el audio. Si quieren que veamos algunos de los casos del caso 5 en particular para que expliquemos cuál es la duda. El 5.2 me han pedido acá. Bueno, vamos a ver el 5.2. Perdón que todavía están ingresando algunos alumnos. A ver, puntualmente, en el caso 5.2, el dato que nos dan es una tasa efectiva anual. O sea, vamos a partir de una tasa efectiva de un periodo, ¿sí? En este caso, el periodo es el año. O sea, que el dato nuestro es una I' de 0,22. ¿Sí? En primera medida, analicemos, yo le diría, el modelo matemático con el que vamos a trabajar para conversión de tasa. Dijimos que vamos a trabajar siempre con el modelo de la tasa efectiva y que iguala el monto obtenido con la tasa efectiva al el monto obtenido con la tasa proporcional. Es decir, que si el dato nuestro es una tasa efectiva anual, tendríamos el lado izquierdo del modelo, ¿sí? Y ahí podemos, en base a ese dato, buscar una tasa subperiódica. Es decir, tenemos el dato de la tasa efectiva, que es una tasa periódica, y por el otro lado del modelo podríamos buscar una tasa que trabaje en forma subperiódica. ¿Sí? ¿Qué es lo primero que tenemos que tener en cuenta? Que si yo tengo un dato de un periodo, como en este caso anual, y me piden un dato de un periodo menor, podré buscarlo. Ahora, si me piden de un periodo superior, es más difícil que se pueda hacer. Este caso plantea primero que si tengo un periodo anual, busque una tasa para el mismo periodo, que trabaje subperiódicamente, pero, es decir, yo voy a buscar una tasa proporcional I sobre M, pero esa I sobre M podrá ser una I, que va a ser la TNA, el numerador de esta tasa proporcional, la I. Podré empezar pensando en una tasa del periodo mismo que está referida a la tasa efectiva, una tasa nominal anual, y buscar el M para la capitalización que me están pidiendo de la tasa. Perdón, ahí vamos a silenciar porque se está escuchando alguien. Entonces, ¿qué es lo que me piden que busque? Que averigüe una tasa nominal semestral para capitalización quincenal. Es decir, con el tema de las capitalizaciones no tendría problema, porque si tengo una tasa efectiva anual, puedo buscar tasas que hagan capitalizaciones subperiódicas. ¿Sí? Pero lo que tengo que tener en cuenta es qué tasa periódica I me voy a referir. ¿Sí? No la tasa de datos que es una I', una tasa efectiva,
sino que tengo que decir, yo voy a utilizar para mi tasa proporcional una tasa periódica, ¿sí? Es ahí, y la voy a dividir en subperiodos. En este caso me piden que tiene que ser una tasa, es ahí una tasa nominal semestral para capitalización quincenal. Es decir, que tengo que pensar en una I semestral que esté dividida en capitalizaciones quincenales. Es decir, en el semestre, ¿cuántas quincenas tengo? Tengo 2 quincenas por mes, por 6, 12 quincenas en el semestre. Pero mi dato fue una tasa efectiva anual. ¿Sí? Entonces, yo puedo utilizar porque el modelo me dice, tengo el dato de una tasa efectiva y voy a buscar tasas que capitalicen superiormente. Entonces, puedo buscar una tasa directamente, como el caso lo plantea. Vamos a la resolución que podría ser más rápida, que es el dato que nos da en la resolución alternativa. Creo que están acá muchos alumnos ingresando todavía. Y ahí está. Entonces, del dato que es la tasa efectiva anual, 1 más 0,22, este monto lo obtengo con la capitalización de esa tasa que hace una capitalización en el año. O sea que ese 1 más I' es un monto de todo el año completo. Por ende, del otro lado de la igualdad, el otro miembro de la igualdad, ¿qué voy a tener que hacer? Un monto que consiga el mismo monto en el periodo anual. ¿Sí? Es decir, yo voy a determinar un valor, un factor de capitalización, perdón, 1 más I sobre M. Ese es el factor de capitalización en cada subperiodo con la tasa subperiódica. Y lo elevo a la M para completar la cantidad de capitalizaciones que va a tener el lapso de tiempo que yo necesito. ¿Sí? ¿Cuál es el que necesito? O el que tengo que buscar, el año, porque el dato mío es la tasa efectiva anual de 0,22. O sea, 1 más 0,22 es el monto obtenido en todo el año. Por ende, el otro lado de la igualdad, tengo que igualar ese periodo anual. ¿Sí? Como me piden una tasa nominal semestral para capitalización quincenal, yo digo, esa tasa proporcional, que sea tasa nominal semestral para capitalización quincenal, la voy a conseguir con una I sobre 12. Es decir, una I que sea nominal semestral y dividido 12 subperiodos quincenales. Entonces tengo una tasa para capitalización nominal semestral para capitalización quincenal. Ese factor me hace una capitalización por cada quincena. ¿Cuántas quincenas tengo que capitalizar para llegar al monto anual que obtuve con la tasa efectiva de datos, 1 más 0,22? Necesito hacer no 12 capitalizaciones, sino 24 para completar el año. Este factor, capitalizando las 24 veces, logra el monto anual que consigue la tasa efectiva anual. Ese es el dato que hay que comprender, porque a partir de allí es pasaje de término y determino cuánto vale la I, que va a ser mi tasa nominal semestral para capitalización quincenal. ¿Se entiende ese caso resuelto de esa manera? Que sería la manera más rápida de determinarlo. A ver, ¿quién había preguntado? No pude ver quién era el que había consultado eso en el chat. Si puede habilitar el micrófono. Bien. Profesor, para el parcial, ¿podemos hacer cualquiera de la alternativa o se pide una en especial? Cualquiera bien utilizada, como le dijo el profesor Fernández, se puede llegar de cualquier procedimiento. ¿Sí? Lo que pedimos en la cátedra, y para que ustedes no se confundan, hay que usar siempre el modelo matemático. El modelo matemático parte de 1 más I', ¿sí? Es una tasa periódica, lo igualo a una tasa que capitalice subperiódicamente. Entonces, siempre va a suceder que si yo tengo el dato de una tasa periódica, ¿sí? Una tasa efectiva, mi dato es 1 más I'. Esa I' es el dato de la tasa efectiva que me están dando.
Y del otro lado, la igualdad, tendré que buscar tasas subperiódicas. ¿Qué decimos? Generalmente vamos a poder buscar tasas que hagan capitalizaciones subperiódicas menores a ese periodo. En este caso es anual, no vamos a tener problemas. Pero si el dato, como en otro caso, es una efectiva mensual, y yo no puedo hacer capitalizaciones bimestrales o semestrales ni anuales, porque el dato que tengo es mes. Entonces tengo que buscar capitalizaciones en subperiodos del mes. Pueden ser capitalizaciones, si son de 30 días, 30 capitalizaciones diarias, o pueden ser capitalizaciones quincenales, ¿sí? O la capitalización mensual también. Pero no puedo hacer capitalizaciones superiores al mes, porque el dato que tengo de la tasa efectiva me diría 1 más el valor de la tasa efectiva en el mes. No puedo, del otro lado de la igualdad, superar el mes. Tengo que igualar al mes, ¿sí? Con una tasa que haga capitalizaciones o mensual, esa tasa proporcional va a ser capitalizaciones o mensual, o quincenal, o diaria, ¿sí? Si en este caso el dato es una tasa efectiva anual, pues bien, se me simplifica la cuestión de que del otro lado de la igualdad yo puedo buscar tasas proporcionales que hagan capitalizaciones o anuales, o bimestrales, cuatrimestrales, semestrales, ¿sí? El tema es que tienen que tener en cuenta que la tasa proporcional tiene dos componentes. La tasa I, que se refiere a un periodo determinado, y el M, que es la cantidad de subperiodos que vamos a definir para capitalizar. Es decir, el M nos da la capitalización, el tiempo de capitalización, como decimos, para capitalización quincenal, y bien, a la tasa I, que se refiere a un periodo, yo puedo definir tasa nominal anual, tasa nominal semestral, tasa nominal mensual, tasa nominal quincenal, bimestral. O sea, la tasa ahí yo la puedo definir para cualquier periodo que me sirva para lo que tengo que buscar, pero el M va a tener que ver con ese periodo, es cantidad de veces en que divida el periodo ese de la tasa I, no de la tasa I'. La tasa I' es dato. ¿Sí? Yo acá estoy trabajando dentro de mi factor de capitalización con la tasa proporcional, del I sobre M. Entonces, allí tengo que definir. Por ejemplo, en este caso se había pensado otra forma de resolución, y para enseñarles a que ustedes pueden trabajar no en un solo paso, sino que pueden hacerlo en 2 o 3 pasos, ¿sí? Buscar una tasa, ¿sí?, que haga la capitalización. Perdón, de este pasamos, el dato era que buscábamos una I sobre 24, ¿sí? Es decir, la I pensamos en TNA, porque el periodo de la tasa efectiva era año, pensamos ahí que sea una TNA, y divido en quincenas, y hay 24 quincenas en el año, ¿sí? De esta tasa, no de la otra lado de la igualdad, ¿no? Ya 1 más 0,22, ya sé que ese es un año. De este lado estoy trabajando y pienso que este factor de capitalización elevado a la cantidad de capitalizaciones tiene que completar el periodo año. Y lo trabajo como necesite para buscar mi incógnito. Entonces, definí una TNA que haga capitalizaciones quincenales. Al año lo divido en 24 quincenas. Ese factor 1 más I sobre 24 capitaliza, si lo elevo a la 1, capitaliza una sola quincena. Como tengo que completar el año, elevo a la 24 capitalizaciones y completo el periodo año para igualar el periodo de la tasa efectiva de datos. Entonces despejo y obtengo esa TNA para capitalización quincenal. Pero ese no es la consulta. A mí la consigna me dijeron una tasa nominal semestral para capitalización quincenal. O sea que me piden que busque una tasa de un periodo semestral, ¿sí? Entonces, en base a esa TNA, yo puedo buscar una tasa efectiva semestral. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora tengo el dato, es una tasa subperiódica. Entonces, para aplicar el modelo, el dato que tengo, TNA para capitalización quincenal, 0,1996, no es la tasa efectiva, es esa tasa proporcional, TNA para capitalización quincenal. Algún docente de la cátedra dijo, como para que ustedes un poco le entiendan, que
digamos que es una tasa, la tasa proporcional es una tasa que tiene nombre y apellido. El nombre se lo va a dar el periodo de la tasa y el apellido va a ser qué capitalización hace, ¿sí? Entonces, esa tasa I sobre M proporcional, yo tengo el dato, o quiero buscar el dato, perdón, tengo el dato en este caso que es una TNA, esa I es una TNA, la 01996, para capitalización quincenal. Entonces, a esa TNA del periodo anual la divido en 24 quincenas, ¿sí? ¿Qué es lo que hice en el paso anterior? Sí o sí la tengo que exponer de esa manera. Entonces, el factor me capitaliza en cada quincena. Si yo quiero buscar una efectiva semestral, que es mi búsqueda, para después ya sabiendo la tasa semestral, la efectiva semestral, buscar lo que me piden, nominal semestral para capitalización quincenal, entonces, ese factor que es capitalizado en una quincena, elevo a las 12 quincenas para completar el semestre. Entonces, 1 más 0,19 sobre 24 elevado a la 12 me completó un periodo semestral. Es decir, que del otro lado de la igualdad, ¿qué voy a tener? 1 más I' también completó un semestre. Entonces despejo y esa I' que obtengo de 0,1045 es una efectiva semestral, porque con la tasa subperiódica hice todas las capitalizaciones necesarias, las 12, para completar el semestre. Eran 12 capitalizaciones quincenales, completé el semestre. Una vez que tengo el semestre, del otro lado de la igualdad, tengo que tener el semestre. Está dado por 1 más I'. Despejo, y esa I' es tasa efectiva semestral. Ahora, Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿sí? ¿Y por qué sería, disculpe, ¿no? ¿Por qué sería dividido 24 la tasa nominal? Porque es una tasa nominal anual. Esa I que yo estoy definiendo acá, que la definí en el paso anterior, ¿sí? Esa I se refiere a una TNA. Lo había hecho porque mi dato era tasa efectiva anual. O sea, partir de un periodo anual, entonces uso una I que sea TNA. ¿Sí? Y si quiero capitalización quincenal al año de esta TNA, de esta I, no de aquella. Ya no estoy analizando esa, estoy pensando cómo voy a trabajar en el factor. O sea, lo que nosotros tenemos que pensar es cada factor se refiere a un periodo. ¿Sí? El factor 1 más I' es un factor periódico. Hace el periodo anual. Perfecto. Yo sé que de aquel lado de la igualdad tengo el periodo año. De este lado de la igualdad tengo que completar un año. ¿Cómo lo hago? Definiendo un factor de capitalización. ¿Cómo lo defino? 1 más I sobre M. Y quiero que ese 1 más I sobre M, elevado a la 1, me capitalice por quincena. ¿Cómo lo defino? Y que sea una TNA y lo divido en quincena. Al año lo divido en 24 quincenas. Por eso obtuve esa TNA para capitalización quincenal. Es decir, yo defino cuál va a ser la tasa proporcional con la que voy a trabajar. Y a partir de allí, creo que siguen ingresando alumnos todavía. A partir de allí, con ese dato que obtuve, busco una efectiva semestral. O sea, ya teniendo la tasa subperiódica, busco el periodo semestre. Porque mi incógnita estaba referida a un periodo semestral, tasa nominal semestral. O sea, no lo pensemos en la resolución alternativa, sino yo parto de un periodo anual, lo primero que pienso es, voy a usar un factor con tasa proporcional, pero referido al periodo anual, lo que le voy a dar es cada cuánto va a capitalizar. ¿Sí? Entonces busco primero cómo capitalizar quincenalmente. Podría haberlo hecho de otra manera. ¿Cómo? Yo tengo la tasa efectiva anual y quiero buscar una tasa nominal anual que capitalice diariamente, o sea, una TNA que haga capitalización diaria. ¿Qué busco? Una I sobre 360. ¿Hace capitalizaciones superióricas? Sí. I sobre 360 es una tasa proporcional diaria. Me va a capitalizar 1 más esa I sobre 24 una vez por día. ¿Cuántas veces el exponente, cuántas veces tendré que capitalizar para completar el año en función de la tasa de datos? 360.
los 360 días del año, completará ese factor, ese monto que obtengo, va a ser un monto anual que iguala al monto conseguido con la tasa efectiva. Recuerden cuál es la definición de la tasa efectiva. Decimos que la tasa efectiva es una tasa que, capitalizando en forma periódica, una sola vez, ¿sí?, completa el periodo. Iguala el monto conseguido con la tasa proporcional que hace capitalizaciones subperiódicas y consigue un monto en todas esas capitalizaciones igual al monto de la tasa periódica efectiva. O sea, ¿qué tengo? De un lado la igualdad, una tasa periódica, del otro lado la igualdad, tasa subperiódica. Pero si hay una igualdad, tengo que completar los mismos lapsos de tiempo. Si tengo un periodo anual, tengo que completar un periodo anual. Si tengo un periodo mes, tengo que completar un mes. Profe, tengo una consulta. Sí. Hay una pregunta en el chat que dice, profe, si fuera una tasa efectiva semestral, entonces la potencia sería 12. ¿Eso sería así? Exacto. Si el dato fuese que el 0,22 es efectiva semestral, yo tengo un periodo semestral. 1 más 0,22 sería un semestre. Entonces, ¿cómo voy a definir esta I sobre M? Tendría el dato de una semestral. Entonces diría 1 más I semestral sobre 12. Al semestre lo divido en 12 quincenas. Y elevaría a la 12, y entonces tendría ya I sobre 12. Elevado a la 12, tendría el semestre. ¿Sí? Ahora, si esa I yo la quiero definir como está acá, I que sea TNA dividido 24, la TNA, que la divido en 24, la estoy haciendo capitalizaciones quincenales. Pero del otro lado tengo un semestre, o sea que tengo que elevar a 12. O sea, yo primero, si el dato es una tasa efectiva, ya tengo cuánto es el periodo que tengo que completar. En este caso, año. Si debo completar un semestre, yo tengo que de este lado de la igualdad armar una tasa que capitalice subperiódicamente, pero hacer en el exponente todas las capitalizaciones para completar el mismo semestre. No puedo hacer otro periodo. No puedo igualar dos periodos distintos. ¿Sí? Uso una tasa subperiódica para igualar el periodo de la tasa de datos, ¿sí? O a la inversa, pero en la igualdad me tengo que estar refiriendo a iguales periodos, ¿sí? Igualo periodos con distintas capitalizaciones. Eso me dice el modelo. De un lado de la igualdad, la tasa hace una sola capitalización en ese periodo. Y para este lado de la igualdad, a la derecha, también debo completar el mismo periodo, pero con capitalización subperiódica, que la defino como necesite. ¿Sí? Ustedes van a ver que van a trabajar. Estos son ejemplos. Ustedes pueden pensar, decir, bueno, yo quiero buscar, no una TNA de capitalización quincenal, una TNA de capitalización para capitalización diaria. Entonces, ¿qué defino? I sobre 360. ¿Sí? Y si el dato de 0,22 es año, yo tengo que hacer 1 más I sobre 360 elevado a la 360. Ustedes van a ver que esa va a ser la tasa que más van a usar. Porque generalmente cuando se trabaja con plazo fijo, se habla de periodos diarios, capitalizaciones diarias, ¿sí? Entonces vamos a necesitar buscar eso. Cuando queramos más adelante renovar documentos y demás, también vamos a tener que trabajar con eso. Generalmente van a trabajar con esa I sobre 360, porque dicen, bueno, a cualquier periodo, al año, al semestre, al mes, lo igualo a 1 más I sobre 360, que capitaliza una vez por día. Y elevo, el exponente va a ser la cantidad de días para completar el periodo o anual, sería 360, o si tengo un periodo semestral, 180, si tengo un periodo bimestral, 60, y si tengo mes, 30 días. ¿Sí? Esa va a ser la que más van a usar ustedes. Aquí un poco los guiamos para que vean que hay otros caminos, que pueden elegir otros caminos para llegar al mismo resultado. ¿Sí? Cómo ustedes pueden pensar cualquier tasa aparte de esta y ver que calcularlo de dos maneras para ver si llegan al mismo resultado. ¿Sí? Entonces, este caso está resuelto. Tengo el dato anual, busco una tasa TNA que capitalice de la forma que sea, subperiódicamente. ¿Sí? Y después, con esa tasa subperiódica,
que voy a tener, que se tener la capitalización quincenal, completo un periodo semestre, porque mi incógnita era referida a un periodo semestre, TNS, tasa nominal semestral. Entonces, conseguí una tasa efectiva semestral. Y con esa ya busco la subperiódica que me piden. ¿Sí? Con esa tasa efectiva semestral, 1 más 0,1045, ese monto, 1 más 0,1045, es un periodo semestral. Ahora, del otro lado de la igualdad ya puedo buscar la tasa que me piden, nominal semestral para capitalización quincenal. ¿Cómo la defino? 1 más I sobre 12. La I que quiero nominal semestral, la divido en 12 quincenas, porque hay 12 quincenas en el semestre. En este semestre que estoy definiendo la tasa, no en el otro. Yo estoy definiendo esta tasa I sobre M. Ahora, ¿cuántas capitalizaciones tengo que hacer para completar el semestre? Y las 12 quincenas. Entonces ya planteé, despejo, y tengo esa tasa nominal semestral para capitalización quincenal. ¿Estamos? Bien, de esa manera tengo que pensar en trabajar siempre. Es decir, yo tengo un modelo que me define. De un lado, la igualdad, tengo un periodo, 1 más I'. Esa I' completa en el periodo con una sola capitalización. Y del otro lado, la igualdad, tengo las tasas que capitalizan fraccionariamente o subperiódicamente. Pero tengo que igualar el mismo periodo que la otra parte de la igualdad. Y así voy buscando todas las alternativas que me están pidiendo. ¿Sí? Por eso es que se definió de una sola vez esta otra tasa. ¿Sí? Directamente digo tasa nominal semestral I sobre 12, y eso, ese factor 1 más I sobre 12, me capitaliza en quincenas. ¿Cuántas quincenas tiene el año, que era el dato que tenía yo, y las 24 quincenas? Ustedes van a ver que es como que se rompe, pero este M del denominador no es lo mismo que el M del numerador. ¿Sí? En principio es un modelo para aplicar, completar el periodo, y del otro lado tengo la tasa que capitaliza subperiódicamente, pero completa el mismo periodo. ¿Sí? Entonces, por eso empezamos diciendo, si acá tengo un año, es ahí, la tomo que anual para que el denominador coincida con el exponente. Pero no siempre se va a dar eso cuando quiero convertir tasas. ¿Sí? Porque justamente cuando quiero convertir, estoy intentando saltar de periodo, pero no lo puedo hacer en un paso. Busco la tasa subperiódica, una tasa que haga capitalizaciones menores, de periodos menores, o sea, subperiodos, que van a ser en lapsos de tiempo menores, y si necesito después tasas de periodos mayores, haré capitalizar más veces. Por eso es que es lo que está sucediendo. Tengo una I sobre 12 que capitaliza en quincena, y si le elevo a la 12, completaría un semestre. Pero yo tengo el dato año, entonces tengo que seguir capitalizando hasta completar el año. No sé si sucedía en otro caso, por ejemplo, en el caso, en el 5.3, me daban una efectiva mensual. ¿Qué podría buscar yo con la efectiva mensual? Tasas que capitalicen en forma diaria o quincenal. ¿Sí? Profe, ¿Sí? ¿Sí? en la Consulta? alternativa del anterior, como está elevando m a la potencia 24, ¿no sería anual? Sí, es que eso, porque es la resolución del caso de un solo paso. El 0.22 era TEA, el dato es 0.22 TEA. Entonces, este es un periodo anual. Y acá yo estoy definiendo que me piden la nominal semestral. Y nominal semestral sobre 12 sería la definición de la tasa proporcional. Es una tasa nominal semestral para capitalización quincenal. Y lo elevo, no a la 12, porque llegaría solo a un semestre. Y el dato mío es
1 más 0,22 es año. O sea que tengo que hacer 24 capitalizaciones para completar el año. Profe, en el parcial, Sí, sí o sea, entendí eso, digamos, de que las 24 sería quincena para completar el año, pero ¿cómo sé por qué pasa semestral y no pasa bimestral o trimestral o cuatrimestral? Porque la defino yo dentro del factor. A mí sobre M, yo la defino en función de lo que busco. Yo tengo que definir una nominal semestral para capitalización quincenal. ¿Cómo lo logro? Esa I va a ser, me piden que sea tasa nominal semestral. No la puedo elegir. Me piden, busque la tasa nominal semestral. Perfecto. profe, una consulta. El M, el denominador, ¿qué me pide? Quincena, si tengo un semestre, me piden semestral, mensual, quincenal, diaria, ¿qué me pide? Divido a la I, que es nominal semestral, en la cantidad de su periodo, en el semestre de esta tasa. ¿Cuántas quincenas tengo? El M, ¿cuánto es? 12. Ahí defino la tasa proporcional, esa I sobre M. Ah, claro, claro, ahora sí, ya entiendo. Claro, sí, sí. Bien, Profe. ahí parte la cuestión. O sea, yo tengo una tasa periódica, la I', y tengo que definir una tasa subperiódica. La defino yo en función de lo que necesito. Listo, profe, Sí, muchas había gracias. otra duda. Profe, en el parcial, o sea, cualquiera de las dos alternativas que hagamos está bien. Uy, perdón, no se escucha bien. Hola. Y ahora un poquito más alto. Mi consulta es si cualquiera de las dos alternativas que yo haga está bien. Sí, ustedes tienen que hacer el paso como les resulte más conveniente o como lo entiendan mejor, pero tienen que llegar al mismo resultado. O sea, no importa el camino que busquen, van a tener que llegar al mismo resultado. ¿Sí? Podrán tener una diferencia, si lo hacen en 3 pasos, a lo mejor por el redondeo, la última cifra de los 4 dígitos te puede variar, pero no más. ¿Sí? Pero sí, No es excelente. O sea, si ustedes por haber hecho 3 pasos en aquel no llegamos a 0,998, sino 0,997 o 99, y esta me da 0,998, y el redondeo simplemente. ¿Sí? Ah, bien, gracias. Pero se ve que o sea, sí analizamos el procedimiento, ¿eh? Y inmediatamente vemos si está bien hecho el procedimiento, da por correcto, no es la cuestión de que no han saltado. Lo que sí, le decimos, utilicen el modelo. Usted, sea lo que vayan a resolver, exponen el modelo, vamos a convertir tasa, tengo que exponer el modelo, 1 más I' igual a 1 más I sobre M a la M, tasa efectiva, modelo con tasa proporcional, ¿sí? Y ahí trabajo. Gracias, profe. Bien. Y rápidamente le explicaba, en el caso 5.3, parto de un periodo semestral, efectiva mensual de datos, y me piden una efectiva. O sea, yo en el modelo, ¿puedo saltar de tasa efectiva a tasa efectiva? No. Tengo tasa efectiva y tasa proporcional. Una igualdad. Tasa efectiva sería el dato, y de este lado tengo que buscar una tasa proporcional que trabaje en el mes, en quincena, en días. ¿Sí? Y de ahí recién buscar una efectiva cuatrimestral, porque ya voy a tener una tasa subperiódica, esta tasa nominal mensual, para capitalización diaria, es subperiódica, es una proporcional. Ya la reemplazo en el segundo paso a esa tasa como proporcional, que capitaliza en forma diaria, y tengo que elevar el exponente, cantidad de capitalizaciones, es diaria, 120 para completar el cuatrimestre que necesito buscar. Y entonces la I' va a ser la efectiva cuatrimestral. Vean que acá estamos planteando otra forma, otra tasa proporcional, una I sobre 30. Entonces la I sobre 30, si la defino como que capitaliza en forma diaria, y esa I tiene que ser nominal mensual. Al mes lo divido en 30. ¿Sí? Esa I no siempre es nominal anual. Puede ser nominal mensual, nominal semestral, y el M de divisor depende de la cantidad de subperiodos que estoy dividiendo ese periodo de esa tasa.
Profe, en este caso se podría haber optado por una quincenal o una semanal, por ejemplo. ¿Sí? ¿Sí? Yo podría buscar también una I sobre 12. Si yo defino esta I, en vez de I sobre 30, hago una I sobre 12, ¿cómo se llamaría esa tasa? ¿A qué periodo de la I puedo dividir en 12? Anual. Anual. Una I, digo, TNA, dividido 12, estoy dividiendo el año en 12 meses. ¿Sí? Entonces tendría una tasa nominal anual para capitalización mensual, la I sobre 12. Ustedes ya se van a empezar a trabajar y lo familiar para ustedes va a ser definir una I sobre 360, que es TNA para capitalización diaria, definir una I sobre 12, que es la proporcional mensual, definir una I sobre 6, que va a ser la proporcional bimestral, o definir la I sobre 3, que es la cuatrimestral, o I sobre 4, que es la trimestral. O sea, todas las formas que puedo dividir el año. ¿Sí? El mes, día, cuatrimestre, trimestre. Esas son con las que más van a trabajar. Pero acostúmbrense también a trabajar con una nominal semestral, como en el caso anterior, o una nominal mensual, como en este caso, que la divido en 30, ¿sí? A la nominal mensual la divido en 30 y tengo una I sobre 30, que es para cada día, capitalización diaria. ¿Sí? Van a ver que esa definición de la tasa proporcional la vamos a seguir usando hasta el final de la materia, porque vamos a definir siempre una I sobre M. Yo diría, esta I sobre 30 es una proporcional diaria, ¿sí? Y si hago una sola capitalización y me voy al otro paso, hago elevado a la 1, esa I sobre 30, ¿y qué voy a obtener? La efectiva mensual. O sea que en definitiva me sirve para ese paso, para buscar la efectiva del periodo que estoy definiendo, ¿sí? de la capitalización. ¿Ya? Ahora, por ahí lo ven raro, pero la tasa subperiódica, en otro paso definimos una tasa efectiva. ¿Sí? Como en este caso, ¿qué hacemos? 120 capitalizaciones diarias y vamos a conseguir la efectiva cuatrimestral. A ver, acá en el chat me dice, en el parcial, nos dice qué tasa proporcional tenemos que usar o nosotros podemos elegir. Y la van a tener que elegir. Si le dan un dato de tasa proporcional, o sea, esa tasa subperiódica, probablemente le digan tasa nominal mensual, así, para capitalización diaria, o una tasa nominal bimestral para capitalización mensual. Le van a decir completa el nombre de la tasa, y ustedes tendrán que definir. O lo más común es que le demos la efectiva anual, pero la operación financiera no necesite capitalizaciones anuales, sino que a veces va a necesitar capitalizaciones diarias, o quincenales, o mensuales, o bimestrales, y entonces vamos a tener que sí o sí convertir la tasa para poder aplicarla en la operación financiera. El tema más central del primer parcial, les diría yo. Si ustedes saben convertir la tasa, no van a tener inconveniente. Pero en los casos, en estos 5, hemos tratado de darle todas las alternativas. Es decir, en el 5.1 partimos de una proporcional, ¿sí? Y buscamos otra proporcional. No lo puedo hacer en un solo paso, lo hago en 2. ¿Sí? Porque de una tasa proporcional, esta I sobre M, busco una efectiva, en este caso la TEA. Y con la TEA busco después una proporcional de otro superior. ¿Sí? Parto de una proporcional bimestral, busco la TEA. Con la TEA busco la proporcional diaria. En el otro caso, en el 5.2, partimos de la TEA, buscamos una proporcional quincenal. Distintas alternativas para resolver. En esta pasamos de una efectiva a otra efectiva. ¿Sí? De distintos periodos, de un periodo más chico a un periodo más grande. Entonces, necesariamente tengo que hacer 2 pasos. Buscar un superior en el mes y después
completar el periodo cuatrimestre. Y en el último caso, tenía una tasa proporcional. ¿Sí? Siempre que tengamos esa tasa que tiene nombre y apellido, es la tasa proporcional. TNM para capitalización diaria es una proporción, es una I sobre M. ¿Sí? Por eso el dato nosotros estamos dando. La I es 0,6 y el M es 30 porque al mes, perdón, vamos a silenciar. Ahí está. El mes lo tenemos que dividir en M30 para que haga esa capitalización diaria. Y con esa tasa, que es proporcional diaria, tengo que completar el periodo semestre. Ahí sí puedo hacer un solo paso, porque tengo una tasa que capitaliza diariamente y hago las 180 capitalizaciones y completo el semestre. Y yo obtengo la efectiva semestre. En eso consiste todas las transformaciones. De un periodo voy a buscar tasas subperiódicas, pero que completen el mismo periodo. Y si tengo a la inversa, la tasa subperiódica, debo completar un periodo que necesito. ¿Vamos? ¿Quedó claro? Creo que ya hemos hecho todas las posibilidades para pensar cómo hacer esa transformación. Bien. El 5.4 quieren que se lo responda. Ahí los dejo un ratito para que lo copien. En 2 minutitos voy a buscar agua. Bien. Bien, continuamos. Me preguntan si el 15 de mayo es el parcial. En principio, sí, esa fecha estaba fijada. Vamos a ver cómo andamos con la evolución de los casos. En principio está fijada para el 15 de mayo. Bien, vamos a ver qué nos plantea el caso 6. Caso 6 nos dice la guía. El directorio de una empresa dispuso invertir durante un año un capital de 1.000 pesos a una TNA del 0,20 para capitalización mensual. Rigiendo, a ver, vuelvo a leer el dato, TNA 0,20 para capitalización mensual. Esa TNA, ¿cómo la expresaría esa I sobre M? Una TNA para capitalización mensual. ¿Alguien se anima a responder? I sobre 12. I sobre 12, perfecto, porque es una TNA que capitaliza mensualmente. Tengo que dividirla en 12 meses. Bien. Rigiendo esa tasa durante los 2 primeros meses de la imposición. Es decir, en los 2 primeros meses, porque vamos a invertir durante todo un año, en los 2 primeros meses tenemos esa tasa.
momento en que, dada la necesidad de atender obligaciones tributarias, retira un importe equivalente al 30% del capital invertido inicialmente. O sea, nos dicen que en ese momento, cuando terminan los 2 meses, hay que pagar unos impuestos y se hace un retiro de ese dinero que estaba depositado en el banco, un retiro del 30% de los 1.000 originales. A partir de ese momento, a partir del segundo mes y durante los 6 meses posteriores, rige una TNA de 0,15 para capitalización bimestral. Entonces tenemos una nueva tasa. No solo es que tenga distintas capitalizaciones, sino que en realidad pensemos que ha cambiado la tasa. ¿Sí? Ha cambiado la tasa para los otros 6 meses siguientes. Para capitalización bimestral, esa tasa, ¿cómo la tengo que definir para hacer esa I sobre M? Va a ser I TNA dividido ¿cuánto para que sea capitalización bimestral? Y sobre Sobre 6. 6, profe. I sobre 6, bien. Querían una respuesta completa así de todos, de los 250, pero parece que todas han salido juntas. Bien. Vamos. Eso es por los próximos 6 meses. Y nos dice que al inicio del último cuatrimestre, o sea, teníamos 2 meses más 6, estoy con los 8 meses. En ese momento, al inicio del último cuatrimestre de la inversión, se reintegra el dinero extraído. O sea, ese 30% de los 1.000, que son 300 pesos, los reintegro, ¿sí? Los vuelvo a depositar al banco para que sigan capitalizando interés. ¿Sí? Rigiendo a partir de ese momento, desde ahí hasta el final del plazo, una TNA de 0,10 para capitalización cuatrimestral. Tengo otra TNA, pero ahora para capitalización cuatrimestral. Esa I que TNA dividido ¿cuánto para que capitalice cuatrimestralmente? Y dividido 3. Ahí me está gustando más. Van sonando varias voces y eso es bueno. Quiere decir que no estoy solo acá. Bien. El gerente financiero siempre va a pedir datos, ¿sí? Y nos dice, trabajen con los datos y desea conocer el total de los intereses generados, ¿sí? Y además la tasa de rendimiento anual y la de los primeros 8 meses, y la tasa de rendimiento de los primeros 8 meses de la imposición. O sea, nos pide, busquemos cuáles son los intereses generados en toda la operación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar, ¿sí?, con nuestros modelos del monto y determinar cuáles serán los intereses totales. Pero a su vez, no solo pide eso, sino cuál fue el rendimiento en todo el año. ¿Sí? Tengo que buscar la tasa que mide el rendimiento de todo el año. ¿Sí? Una tasa efectiva anual. Correcto, la tasa que da el rendimiento siempre es la tasa efectiva. ¿Por qué decimos? Porque si yo quiero hablar de cuál es el rendimiento en determinado periodo, tengo que fijar una tasa efectiva para ese periodo. Y me pide el rendimiento de todo el año y tengo que buscar la TEA, la tasa efectiva. Si me piden el rendimiento de 8 meses y tendré que buscar la tasa de esos 8 meses, la tasa efectiva de esos 8 meses. ¿Sí? Grafique, analice y concluye. Entonces, los datos que extraemos del planteo son capital original 1.000 pesos, monto tendré que determinar, es la consulta que me va a pedir el monto y los intereses, gerente. Los plazos y las tasas, ¿sí? Para los 2 primeros meses, lo simbolizo con N1, 2 meses, la tasa I1 es 0,20 TNA para capitalización mensual, o sea que el M va a ser 12. ¿Sí? Eso ya lo dijimos. Ahora, para los otros 6 meses, ¿qué nos dijeron en el planteo? Que cuando terminan los 2 meses, hay una extracción del 30% del capital. ¿Sí? O sea que a lo que hemos conseguido de monto le vamos a tener que restar
ese 30% del capital inicial. Y vamos a tener 6 meses, el plazo del segundo tramo, la tasa I2 0,15 TNA para capitalización bimestral, o sea que al año lo dividí en 6 bimestres. Y después me decían que una vez que completo esos 6 meses, reintegra, se vuelve a depositar los 300 pesos, digamos, 30% de los 1000 originales, y la tasa por esos 4 meses es de 0,10 TNA de capitalización cuatrimestral. Bien. Hagamos un análisis gráfico ahora. Digamos, ¿cómo lo puedo representar? Yo hago los ejes de coordenadas. En el eje de las X voy a graficar el tiempo. ¿Sí? Vean que para graficar el tiempo, yo digo que ese eje es N, tiene el tiempo. Y en el eje de las Y voy a graficar los montos obtenidos. ¿Sí? C sub N. Ustedes pueden poner C sub N o el signo peso, que va a significar qué valor estamos obteniendo. ¿Sí? Recuerden que cuando hagan se simboliza en un eje y en el otro. Se está viendo bien porque me está avisando el sistema que mi conexión es inestable. Sí, Profe. pero recién cuando habló no se le escuchó lo primero que dijo. Se le cortó una parte de la explicación. Pero en parte del gráfico no se escuchó. Se ve bien, pero no se le escuchó la parte del gráfico. Dijo recuerden y ya no se escuchó más. O sea que no se acuerdan nada de lo que dije. No. Bueno. En el gráfico, lo que siempre decimos, que nosotros hacemos un gráfico de eje de coordenadas, tenemos eje de la X y eje de la Y. Tengo que definir qué voy a graficar. O sea, en el eje de la X, ¿qué voy a graficar? Tiempo, tasas, valores, cantidad de subperíodos, ¿qué representa? En este caso digo, en el eje de la X, el tiempo, N. ¿Sí? Tengo que poner que los 12, del 1 al 12, del 0 al 12, que estoy representando, es tiempo. Tiempo, meses. ¿Sí? Y en el eje de la Y tengo que definir también qué es lo que voy a representar. En mi caso, estoy representando los montos. ¿Sí? C sub N, o pueden poner el signo peso. Ustedes van a ver, vean en los gráficos, por eso es que les damos los gráficos ya a ustedes hechos para que tengan completo el gráfico de qué es lo que se grafica sin perder de vista nada. Bien. Estoy pendiente, no sé si el profesor Fernández ya pudo ingresar o no, porque estaba por ingresar. Todavía no lo tenemos. Bien, entonces, sé que voy a graficar en los ejes, tiempo, en meses y el monto, y digo, tengo un capital inicial de 1000 pesos. ¿Sí? Y con la primera tasa, que dijimos que es una TNA de capitalización mensual, yo tengo que completar los 2 meses de capitalización de esa tasa. Entonces, tengo una tasa que capitaliza mensualmente, hace una capitalización en el primer mes y hace otra capitalización en el segundo mes. Ese es el monto, voy a graficar la tendencia con esa línea entrecortada, el monto conseguido al final de los 2 meses, el C sub 2. Ahora, me dicen que al final de esos 2 meses se hace una extracción. De esos 1000 pesos, yo con las 2 capitalizaciones mensuales tengo más de 1000 pesos. ¿Sí?
necesita 300 pesos el gerente y me dice, saca del banco donde están ese monto, saca 300 pesos para pagar los impuestos. Entonces, ese CESU2 le tengo que restar los 300 pesos, ese retiro que hago, ¿sí? Y no va a ser ese CESU2 el que va a seguir capitalizando los otros 6 meses, que es el segundo tramo, sino que es ese CESU2 menos los 300 pesos que extraigo, ¿sí? Y ese capital, que va a ser el que va a quedar depositado en el banco para seguir capitalizando, va a ser la capitalización en función de la nueva tasa, que es una TNA de capitalización bimestral. O sea, cada 2 meses voy a hacer una capitalización. Entonces, desde el mes 2 hasta el 4, hace una capitalización en ese bimestre, ¿sí? Por eso que en el 3 no hay una barrita, en el 4 recién hago. Y dentro de 2 meses hace otra capitalización, la segunda, y en el 6º mes hace la tercera capitalización bimestral. Entonces, obtengo así el C/8. Esa va a ser la tendencia, ¿sí? Esa línea azul entrecortada es la tendencia, la curva, que me va marcando en función de la tasa. Y dijimos que la tasa de interés está marcando la pendiente de esa curva, ¿sí? Así obtengo el monto al final de los 8 meses. Y en ese momento me dice que se reintegran los 300 pesos, o sea que a ese monto, C/8, le sumo 300 pesos que devuelven, ¿sí? Para volver a depositar en el banco, y este C/8', le vamos a llamar, es el capital para el último tramo de los 4 meses. Profe, le hago una consulta. Sí. Cuando habla de la que hay que buscar, bueno, la tasa efectiva anual, en ese caso tenemos que buscar, para encontrar esa tasa efectiva anual, una tasa promedio. ¿Por qué? Cuando hablamos de qué, cuando estamos haciendo la conversión de tasa. Claro, eso. No. Ah, no necesario. Ah. La tasa media es cuando en una operación, como ya vimos un caso, en una operación tengo 2 o más tasas, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Busco una tasa media, una tasa promedio de todo el periodo, todo el lapso de la operación, todo ese plazo de la operación. Pero en este caso, no. Acá tenemos 3 tasas, no me están pidiendo que busque la tasa media, ¿sí? En realidad, vamos a ver cuando contestemos esa pregunta, voy a buscar el rendimiento del año, no la tasa media mensual, ¿sí? No me han pedido eso. Listo, profe, gracias. Y era para tener una idea de que por dónde vamos a ir en este caso. No, me piden la tasa de rendimiento de todo el periodo anual. O sea, la que hace el salto de una sola vez. Esa efectiva anual que decimos que tenemos que buscar. Bien. Entonces, el último tramo, los últimos 4 meses, va a trabajar esa tasa TNA de capitalización cuatrimestral. O sea que va a capitalizar una sola vez en esos 4 meses, ¿sí? Capitaliza cada cuatrimestre y justo es un plazo cuatrimestral. O sea que tengo una sola capitalización. No 4 capitalizaciones mensuales, sino que una sola capitalización cuatrimestral. Porque es una TNA de capitalización cuatrimestral. Entonces, del C/8', llego al C/12, que va a ser el monto final que obtengo en la operación. Ahora, ¿para qué hemos hecho estos gráficos con las distintas capitalizaciones? Porque si está hecho bien el gráfico, individualizando si la tasa capitaliza mensualmente o bimestralmente o cuatrimestralmente, me está guiando después cuando yo busque los valores. Porque yo voy a trabajar con tasas que capitalizan subperiódicamente, ¿sí? Y tengo que analizar cuántas capitalizaciones tengo en el plazo de cada operación. Digamos, si bien esta es una sola operación global, tengo
dividida en 3 partes. ¿Sí? Perdón que hay algún micrófono que está... Bien. Entonces, ¿qué me está diciendo la primera parte, los primeros 2 meses? ¿Cuántas capitalizaciones voy a hacer? Dije 2. O sea que yo voy a usar la tasa, un factor de capitalización, ¿sí? Con esa I sobre M, y voy a hacer 2 capitalizaciones en ese plazo. En el segundo tramo, que tengo una tasa que capitaliza bimestralmente, tengo 1, 2, 3 capitalizaciones en ese plazo para conseguir el monto. Y en la última, tengo una sola capitalización. Ya me está diciendo cómo voy a reemplazar los modelos matemáticos. ¿Mm? Veamos. Vamos a ver que efectivamente se nos simplifica, con este gráfico, se nos simplifica el trabajo. Entonces, vamos a obtener el monto, ¿sí? Y lo vamos a tener que hacer por tramos porque en función de las tasas que están vigentes vamos a tener que ir haciendo los cálculos. C sub n igual a C sub 0 por 1 más I elevado a la M por N. ¿Sí? ¿Qué tenemos? 1.000 pesos de capital, la tasa era 0,20 para capitalización mensual, 1 más 0,20 sobre 12. ¿Cuántas capitalizaciones? Hicimos 2 barritas rojas de capitalización mensual, elevado a la 2. Ese monto C sub 2 que tenemos acá, ¿cuánto nos da? 1.033,61. Bien. De esos 1.033,61, ¿qué hemos graficado? No olvidemos que ahí retiraron plata. Ahí retiraron el 30%. Entonces, a ese monto le restemos para sacar cuál va a ser el monto, el capital para la próxima periodo de capitalización. Entonces, ese C sub 2' lo obtengo de al C2, le resto el 30% de C sub 0. O sea, los 1.033 menos 0,30 de 1.000, que son 300, quedan 733. Ese, dijimos que va a ser el capital original para el segundo tramo. Ese C sub 2' va a capitalizar 1, 2, 3 capitalizaciones bimestrales. Entonces, ese C sub 2', 733,63, con la tasa 0,15 de capitalización bimestral, 0,15 sobre 6, con 3 capitalizaciones bimestrales, llega hasta el mes 8, 790,02. A ver, perdón, que estamos con alguna... Profe. Sí. Marco Fonseca, ¿puedo apagar el micrófono porque está haciendo mucha interferencia? Por favor. Sí. Sucede que me parece que en algunos celulares, a veces por ahí pueden ver, se activa solo el audio, ¿no? No lo retamos al que sucede eso. Sabemos que en algunas ocasiones es automático por las configuraciones o en algunas computadoras, así que tratamos de que todos podamos escuchar bien. Bien, entonces, hemos hecho las 3 capitalizaciones bimestrales de esta tasa y obtengo 790,02. Ese es C sub 8. Volvamos al gráfico. Estaba en este valor, el monto conseguido hasta el 8º mes. Pero ahí se produce el reintegro, o sea que a ese C sub 8 le sumo los 300 pesos para que sea el capital para el último cuatrimestre y obtener el monto. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Entonces, a los 790 le voy a tener que sumar esos 300 pesos y va a ser el capital para el último lapso del último cuatrimestre. Los 1.090,02 va a ser el capital
que voy a hacer la capitalización de esa última tasa, que era una TNA 010 para capitalización cuatrimestral, esa 010 sobre 3. Y tengo una sola capitalización, es lo que hemos graficado, tengo una sola barra de capitalización, ¿sí? Entonces, la tasa actúa en una sola vez en el cuatrimestre y llegamos a ese monto final de 1.126,35. ¿Estamos hasta ahí? Estamos. Volvamos a la guía. ¿Qué nos pedía el gerente? Porque hasta acá ya hemos calculado toda la operación. El gerente nos quería conocer el total de intereses generados y la tasa de rendimiento. Entonces, vamos por orden. El total de intereses generados. ¿Cómo puedo obtener el total de intereses generados? Función de lo que ya vimos hasta acá. Tengo el monto. Con el monto, ¿puedo obtener los intereses generados? Sí. C sub n sobre menos C sub 0. Correcto, correcto. Directamente el monto final obtenido contra el capital inicial. Entonces, si yo digo, este C sub 12 contra los 1.000, que era el C sub 0, puedo obtener los intereses obtenidos en la operación. Eso es lo que efectivamente se incrementó de los 1.000. Yo sé que retiro al final 1.126, o sea que 126,35 son los intereses. ¿Sí? Pero hubo una extracción y hubo un retiro. ¿Sí? A veces hay que dudar de si efectivamente ese cálculo está bien hecho. ¿Mm? O vamos a ver que nos puede servir para otras cuestiones. ¿Sí? Por ahora, digamos eso y después vamos a hacer otro análisis. Yo podría determinar tramo a tramo los intereses. ¿Sí? Es decir, en el primer tramo, ¿cómo saco los intereses de los 2 primeros meses en los que actúa una tasa? El C sub 2 menos C sub 0, de los 1.033 menos los 1.000, los primeros 2 meses tengo 33,61. En el segundo tramo, desde el mes 2 hasta el 8, C sub 8 menos ese C sub 2 prima que era, porque en realidad, ¿qué estoy haciendo? Monto menos el capital original de ese tramo, ¿sí? Estoy comparando 1.033 contra los 1.000, o 790 contra los 733. ¿Sí? Entonces ahí, en esos 6 meses, tengo 56,4123. ¿Y qué pasa en el último tramo? Yo hice esta capitalización. Obtuve 1.126, pero había, cuando empieza ese tramo, a los 8 meses, 1.090,02. ¿Sí? Tengo 33,36. Cuidado con esta determinación porque hay extracción y reposición. Nosotros veamos efectivamente, vamos al gráfico, cuál es el capital que origina ese monto, cuál es el capital que origina el otro monto y cuál es el capital que origina el otro monto. No puedo restar esto contra esto, ¿sí? O esto contra esto, porque vean, si yo me equivoco en el segundo paso y digo C sub 8 menos aquel C sub 2, y estás por arriba, que obtuvo un monto menor que con el que estoy restando. ¿Sí? Y si lo mismo obtengo, si digo este C sub 12 comparado contra este C sub 8, voy a sacar intereses mucho más altos. Cuidado que, ¿cuál es el capital impuesto en ese tramo? ¿Sí? Y cuál es el monto obtenido en ese tramo. ¿Sí? Entonces hacemos lo que hace la curva de capitalización. Capital inicial contra el monto obtenido. Después tengo otro capital que me lleva al monto C sub 8. Y en el último tramo tengo otro capital nuevo que llega al tramo final, al monto final. ¿Sí? No vayan a cruzar las restas porque no es lo que hemos hecho en cada cálculo de los montos. ¿Sí? Hemos
siempre hemos partido del mismo modelo. Saco un monto partiendo de un capital. ¿Cuál es el capital que partí? ¿Cuál es el monto que obtengo? ¿De qué capital parto? ¿Qué monto obtengo? Y lo mismo en el último. ¿Se entendió la aclaración esta que hice? Sí, profe. Bien. Porque puede dar lugar a un error que es un mínimo error, pero después puedo llegar a resultados que no tienen nada que ver, ¿no? Bien. Y entonces, esa comprobación que estoy haciendo, es decir, ¿cuánto es la suma de todos los intereses en los tres tramos? 126,35, que es lo mismo que obtuve comparando directamente monto final contra capital inicial. O sea que hice bien los cálculos. ¿Por qué lo calculamos de esta manera si llegamos al mismo resultado? Yo les diría, ¿qué pasa? Volvamos al gráfico. Primero se retiró 300. ¿Sí? Supongamos que el gerente ni se enteró que han retirado los 300. ¿Sí? Alguien, algún empleado, el empleado que tiene autorización para ir al banco, fue, hizo una extracción con la tarjeta del cajero, no le avisó nada al gerente. ¿Sí? Y después no tenía plata para reintegrar los 300, reintegra 200. ¿Sí? O se equivoca y en vez de 300 reintegra 400. ¿Sí? Entonces, acá coincide la extracción con el depósito. Entonces, puedo hacer esa diferencia de interés entre monto final e inicial, porque en realidad, si bien no estuvieron los 1.000 pesos impuestos en todo el plazo, pero el mismo dinero que se trajo después se hace la reposición. Si no sucede eso, esta forma de determinar los intereses no me va a coincidir probablemente con esto. ¿Sí? O sea, con el cálculo que hago paso a paso va a coincidir. ¿Sí? Pero no me tengo que llevar solamente por la determinación de final contra inicial y a ver si está correcto, porque puedo no descubrir esas cuestiones raras que son las extracciones y reposiciones. Bien. Ahora, entonces decimos que ese es el total de intereses generados en la operación en los 12 meses. ¿Qué sucede en la pregunta que nos dicen? La tasa de rendimiento anual y la de los primeros 8 meses. Bien. ¿Cuál será la tasa de rendimiento anual? ¿Qué tengo que hacer? Para buscar la tasa de rendimiento tengo que determinar la tasa efectiva involucrada en la operación. ¿Sí? El modelo de la tasa efectiva, ¿qué me dice? 1 más I', para definir la tasa efectiva anual, va a ser igual a 1 más I sobre M a la M. ¿Sí? Si yo tengo 3 tasas subperiódicas, ¿sí? Esa I sobre M no es una sola, sino que son 3. ¿Puedo aplicar directamente este modelo para determinar la tasa efectiva anual? Así, tal cual está. Yo digo, reemplazo I sobre M con el dato de una tasa, o tengo 3, ¿qué hago? Elijo alguna de las 3 tasas. No, tengo No, 3 profe. periodos. No se puede. Volvamos a lo que hemos trabajado. ¿Qué hemos hecho? Hemos usado un factor con la primera tasa, ¿sí? Con sus capitalizaciones. Después hemos usado otro factor con la nueva tasa, con su cantidad de capitalización. Y al final hicimos lo mismo en el último tramo. Ya vimos el caso en el que si tenemos distintas tasas con distintos plazos, ¿cómo obtengo los montos finales? ¿Haciendo qué con cada factor de capitalización? Haciendo una productoria, multiplicándolo. Perfecto, voy a hacer la productoria. Multiplico factores de capitalización con su tasa y sus plazos. ¿Sí? Cada tasa con su respectivo plazo. ¿Sí? Entonces,
En realidad este factor 1 más I sobre M a la M se vería modificado por una productoria de 3 factores, ¿sí? Para completar el periodo que necesito de la tasa, ¿sí? Si fuese simplemente una tasa, yo hago este pasaje de término y determino la tasa efectiva, ¿sí? Y allí obtengo el verdadero rendimiento de la operación, ¿sí? Anual, si tuviese una sola tasa. Como no es una, sino que tengo 3 tasas, tengo que hacer que esa tasa 1 más I sobre M a la M, que es en realidad un monto, el monto obtenido por cada peso invertido, yo estoy analizando tasas. Si analizo tasas, ya no me interesan los valores absolutos. Yo estoy analizando cuál es el monto por cada peso invertido. Entonces, lo voy a hacer con los factores de capitalización. Entonces digo, 1 más 0,20 sobre 12 elevado a la 2, que es el primer factor, primer tasa, N1 son 2 meses. Multiplico por el segundo factor, 1 más 0,15 sobre 6, elevado a la 3. Esa tasa capitalizaba bimestralmente en 3 bimestres. Y multiplico por el último factor con la tasa de capitalización cuatrimestral, que hacía una sola capitalización cuatrimestral. A ese monto le resto el peso invertido y voy a determinar la tasa efectiva de 0,1502. Es decir, que la tasa efectiva anual, esa TEA, para los 12 meses de la operación fue del 15,02%. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Bien. A ver, te hago una pregunta y utilicen la calculadora. Si la tasa que me da el rendimiento de todo el año es de ese 15,02 y yo invertí 1.000 pesos, me pregunta el gerente, yo invertí 1.000 pesos en la operación, ¿sí? Puse 1.000 pesos al inicio del año y al final del año, ¿cuánto tienen que ser los intereses si el rendimiento de todo el año es el 15,02? $150,20. 150,2. Bien. ¿Y esos son los intereses que obtuve? ¿O cuánto hemos calculado? No. ¿Qué pasó? ¿Hemos calculado mal la tasa? ¿O mal los intereses? ¿Hemos No, hecho algo? profe. El capital no fue constante, digamos. Ahí está. Claro. Ahí está. Volviendo al gráfico, ¿qué hubo en el medio? Yo saqué 300 pesos que no estuvieron depositados, que no siguieron capitalizando intereses durante todo este plazo. ¿Cuánto es? 6 meses. Es la mitad del plazo. No han capitalizado intereses esos 300. ¿Sí? Y después los devolví y ahí sí, ya está todo, como que todo el capital de nuevo capitalizado. Pero hay 6 meses que no se generaron intereses por esos 300 pesos que yo saqué y después volví a poner. Si el gerente me está preguntando todo esto porque está haciendo una auditoría, va a detectar que alguien hizo esa extracción y va a tener que justificar quién hizo la extracción porque no se han generado esos intereses, los 150 pesos que tenían que generarse y no los 126. ¿Sí? Por eso me preguntaba el gerente cuál es la tasa de rendimiento del año. Quería comprobar si el capital ha estado depositado en el banco todo el tiempo. ¿Mm? Miren cómo podemos sacar conclusiones con los datos y trabajando con los datos reales, haciendo el análisis con tasa. Ahora, la otra consulta que me decía el gerente es ¿cuál fue el rendimiento de los primeros 8 meses? ¿Sí? Entonces, yo voy a pensar ya no en los 12 meses, sino voy a buscar los 8 primeros meses. ¿Sí? Voy a buscar entonces también una tasa de rendimiento periódica, pero para esos 8 meses, no para los 12. Y en los 8 meses, ¿qué tuvo involucrada? Las 2 primeras tasas. La que funciona en los 2 primeros meses más las otros 6,
entre los dos primeros factores de capitalización completan los 8 meses. ¿Sí? Lo mismo. 0,20 sobre 2 al cuadrado, más 1 más 0,15 sobre 6 al cubo, y ahí completé los 8 meses. A ese monto le resto el peso invertido y me da la tasa de rendimiento I' sub 8, digamos, de los 8 primeros meses, ¿sí? De 0,1131. O sea, que el rendimiento periódico de esos 8 meses fue de 11,31%. Profe, ¿Sí? entonces la tasa de rendimiento anual no coincidiría con lo que es, digamos, como que estaría mal. ¿Cuál tasa? ¿La TEA? Sí, sí, la TEA. Yo estoy calculando la tasa de rendimiento, ¿sí? Sin tener en cuenta los depósitos y extracciones. Justamente eso me está dando el rendimiento que tuve en la operación. ¿Cómo podría obtener el rendimiento real teniendo en cuenta las extracciones y reposiciones? O sea, yo hice el análisis con tasa, ¿sí? Y me dio una tasa que no es la que realmente se dio. Ahora, si no tengo en cuenta las tasas, ¿qué puedo tener en cuenta para sacar el real rendimiento de la operación? Las extracciones. No, yo quiero saber, Interés. teniendo en cuenta las extracciones, todo que se sacó, quiero sacar el rendimiento de esa TEA, pero la TEA lograda realmente. ¿Sí? ¿Qué debo hacer? Me voy al gráfico y digo, yo partí de 1.000 pesos capital y tengo un monto. ¿Sí? No importa cuánto saqué, cuánto repuse. Yo invertí este capital y llegué al otro. No, el gerente dice, no quiero que me diga el rendimiento en función de las tasas, porque el gerente fue él el que sacó los 300 pesos para pagar el impuesto, efectivamente pagó y después los repuso. O sea, no está buscando descubrir a alguien, sino que esa fue la... ¿Y cuál fue la tasa de rendimiento, la efectiva de ese periodo? ¿Sí? Del año. Entonces, ¿qué me dice la fórmula de la tasa efectiva? Dice, el periodo anual, 1 más I', es un periodo anual, y voy a buscar una tasa, ¿sí? O un monto que iguale ese monto del periodo anual. Este monto del periodo anual, ¿cuánto es? Y comparado cuánto es el monto producido por la tasa de una sola vez en el año. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Montos. Y yo digo, el monto C sub 12 contra el capital original, ¿sí? Entonces, yo voy a calcular los intereses. La tasa de rendimiento en realidad me dice cuál es el interés por cada peso. Y si yo digo los 1.100, ¿cuánto es lo que obtuve? 1.126,35, que es el monto final. Dividido los 1.000, o sea, C sub n sobre C sub 0. ¿Cuánto me da? $1.126 sobre 1.000. A ver, tengo una sola respuesta ahí. ¿Por qué me dices 0,88? Enzo dice 0,8878. ¿Cómo lo obtuvo? Disculpe, profe, ¿cuál era el cálculo? No lo pude escuchar bien. Yo tengo 1.12. el monto 1.126,35 dividido 1.000. Dividido 1.000, corro la coma y listo, ni uso la calculadora. 1,12. Corro la coma 1,12. 3 lugares. ¿Sí? 1.12, profe. Vuelvo a cuarto grado y corro la coma. En cuarto grado aprendimos, ¿no? La unidad seguida de ser
Exacto, pero bueno, es que usamos tanto la calculadora, pierden cuidado que a todos nos pasa. Cuando sean contadores o licenciados, también le va a pasar lo mismo, que uno se materializa tanto, se mimetiza con la calculadora que hasta para hacer una resta usa la calculadora. Bueno, pero lo que estamos acostumbrados a trabajar con cálculos de tasa y todo, nos resulta más fácil. Y por eso justamente le ponemos ese valor de capital, 1.000 pesos, para que sea más fácil hacer este cálculo. ¿Sí? ¿Qué me da? 1,12 o 1,126. Esa es la relación de monto con capital. O sea que de un peso invertido, ¿cuál es el monto que obtengo? 1,126. O sea que ¿cuánto es la tasa efectiva? Si el monto es 1 más I' es 1,126, ¿cuánto es la tasa I'? 1 más I' es 1,126. 0,126 será la tasa I', o sea, un 12,6%. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos obteniendo de interés? ¿Se entiende? Y ahí sí, tengo en cuenta que no estuvo los 1.000 pesos de impuesto todo el tiempo. Pero en realidad es más importante sacar el rendimiento real en función de las tasas, porque nosotros siempre les decimos que la tasa que mide el rendimiento es la tasa efectiva. ¿Sí? No vamos a pensar que ustedes tengan que buscar tasas de rendimiento así con esas extracciones, repositorios, sino que generalmente les vamos a pedir este tipo de cálculo. En función de las tasas que rigen la operación, ustedes nos digan cuál es la tasa de todo el plazo de la operación, ¿sí? O de una parte parcial, como en este caso, para los 12 meses o para los 8 meses. ¿Sí? Si nos llegan a pedir para 10 meses y ahí tengo que hacer algo con la otra tasa porque la otra actúa cuatrimestralmente y ya se complica, ¿no? Voy a tener que hacer otra conversión de tasa y demás, porque en realidad no saqué a los 10 meses el monto del banco, sino que lo dejé los 12 meses. Bien. No hemos extendido bastante, pero fue por toda la duda del caso 5. ¿Sí? No conviene que comencemos con el otro caso. Así que si tienen alguna duda de esto, seguimos consultando y si no... Profe, si nos pedían para los 10 meses, entonces tendríamos que modificar digamos, el capital en el momento, en el mes 8 o en el mes 12, digamos, para agregarle a la tasa. O sea, no el capital, sino que voy a tener que agregar un factor más acá de capitalización, pero la tasa esa hace capitalización en 4 meses. Deberé buscar una tasa, convertir esta tasa a una tasa que capitalice o cada 2 meses o una vez al mes, para poder hacer un factor con una tasa que capitalice 2 meses. ¿Sí? Ah, listo, listo. Tendré que hacer una conversión de esa tasa, buscar o una efectiva bimestral, ¿sí? Con esa tasa que hace capitalización cuatrimestral, la tengo que transformar. Lo más fácil es buscar directamente una tasa, tengo que convertir a una tasa que haga capitalización bimestral directamente para los 2 meses o una que haga capitalizaciones mensuales. Lo tendré que hacer en 2 pasos, porque si esta es una proporcional, busco una efectiva, voy a buscar una efectiva cuatrimestral. ¿Sí? ¿Cómo lo voy a hacer? 1 más 0,10 sobre 3 elevado a 1 es un cuatrimestre, es una efectiva cuatrimestral. Y de ahí tendré que buscar una I sobre M, que puede ser I sobre 12, que capitaliza mensualmente, y ya voy a poder utilizar para hacer un factor por 2 meses. ¿Sí? Profe, Sí. una alternativa podría haber sido que en vez de retirar el 30% del capital invertido, retire el 30% del capital obtenido. Del monto obtenido, sí, puede ser. ¿Sí?
exactamente. Ya cambiaría ahí todos los datos. Va a cambiar el cálculo, por supuesto, porque no van a ser 300 pesos, sino que vamos a tener que de los 1033,61 calcular ese 30% y ya va a ser un poquito más de 300. Sí. 306, ya para que sea. ¿Sí? Gracias. Y ahí ya me cambia todos los datos, porque Sí. ahí obtengo parto de otro capital para otro monto. ¿Sí? Bien. Me están preguntando si subimos la clase a la plataforma porque mi conexión está inestable. Sí, intenté, yo le mandé al profesor Silique, que es el que estaba subiendo a las clases, pero intenté ver hoy día y me parece que no se subió a la clase correcta, parece que falló el link. Sí, estamos grabando la clase para subirla, porque puede suceder que les pase. Hoy me pasó a mí, un momento no me falló la conexión y no me escucharon. ¿Sí? Esa es la idea para que puedan repasar. ¿Sí? Así que no estaba bien el link, vamos a cambiarlo para que tengan bien la clase. Vean dentro de la plataforma, están ahí las clases teóricas grabadas, las clases prácticas. En primera instancia se quiso poner a disposición las clases del año pasado, pero ha cambiado, algunos casos del práctico han cambiado, entonces no van a poder ver la clase correcta del año pasado porque tiene algunas modificaciones. En este caso que vimos hoy, 6, no tiene cambio, solamente cambio en el gráfico que está mucho mejor completado ahora para que lo vean completo. Pero sí vamos a ir subiendo las clases para que puedan verlas después detenidamente. Bien. Bueno, gracias, profesor. Eso sería todo por hoy. Si no tienen alguna duda, yo voy a registrar la asistencia. Hasta luego, profe. Buen fin de. Profesor, Sí, hasta luego. El que se vaya yendo puede retirarse. Sí, no hay problema. Vamos a seguir con algunas consultitas. Si quieren, tenemos 10 minutitos más disponibles. Sí. Denme un minuto que termine de profesor, le quería copiar consultar, todas las citas. ¿Sí? yo estoy participando de las clases, digamos, en las que los que dieron, digamos, las prácticas. ¿Sí o sí me tengo que inscribir en una práctica o no hay problema si las clases sin inscribirme y... ¿No estás inscrito en el Sioux Guaraní? ¿Es el tema? ¿O no estás inscrito en una comisión? No entiendo la pregunta. ¿Oscar habías preguntado? No le escuché nada, profe, se cortó ahora recién. Digo, me decís que no estabas inscrito ¿a dónde? Sí, no, la consulta era, yo no me inscribí, digamos, en ninguna clase práctica y estoy participando de las clases prácticas. Sí, Oscar, sí. No te inscribiste en una comisión determinada, pero sí estás inscrito en la materia. No le escucho nada. A ver, dame un segundo. Claro, en una comisión determinada. Sí, por materia, todo, sí. Por materia, sí. La clase no hay inconveniente con que participes de una o de las otras comisiones. Sí. Es lo mismo, ¿no? No hay problema en qué comisión estés. Vamos a ir tomando la asistencia en las dos comisiones. El tema es que vayan siguiendo. Y si sucede que no están en una de las comisiones o tienen problemas, por eso le estamos facilitando de subirla a la clase para que la puedan ver después en sus tiempos.
¿sí? Es importante que estén y la participación. No sería necesario inscribirme en una comisión. En una comisión en particular, no. No. ¿Sí? Ahora, sí, en cualquiera de las dos, si tenías que inscribirte, completar eso, inscribirte en cualquiera de los dos, es lo mismo. No incide, ¿sí? No incide que estés en una, suponete, en un día estás en una, en el otro día estás en la otra porque te coincide con otra materia, no hay inconveniente. ¿Sí? Más o menos vamos llevando el mismo ritmo. Bien, sí. No había una opción, digamos, de inscribirse en una comisión ni nada, pero bueno, está bien, sí, profe, sí, participo en las clases. Bueno, perfecto. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, que anden bien, hasta la próxima. Buen fin de semana, saludos, hasta luego.